idea nuestra del ciclo de debate es invitar panelistas que tienen especialidades en disciplinas distintas y que tienen enfoques también diferentes, pero que de alguna forma tienen una preocupación o una dedicación a pensar temas comunes a los temas que convocan cada una de las sesiones. En el caso de hoy, estamos convocando a discutir cuál es la relevancia de los sistemas de propiedad intelectual y más específicamente del sistema de patentes en la innovación en países en desarrollo, ¿sí? Y para eso invitamos a 3 panelistas, Andrés López, Beatriz Busaniche y Lorena Garay Coechea, que como veremos en unos minutos tienen experiencias bien distintas para contarnos sobre la temática. A los efectos de organizar un poco y unificar el debate, los organizadores del ciclo de debate escribimos un párrafo y unas preguntas que motivan la discusión, ¿sí? Yo ahora simplemente voy a contarles un poco en qué consistía ese párrafo, que en este caso básicamente empezaba planteando cuál es la racionalidad económica del sistema de patentes, que básicamente tiene que ver con la promesa de una renta monopólica para fomentar la generación de nuevas ideas, ¿sí? Ante la perspectiva de que si no, estas ideas no se generarían porque rápidamente las ideas se difunden y se derraman entre potenciales competidores de aquellos que hacen el esfuerzo de invertir en primer lugar en conocimientos, ¿sí? En el caso de países en desarrollo también se dice que los sistemas de propiedad intelectual lo que hacen es fomentar que haya muchas personas en el mundo pensando en problemáticas específicas de estos países, por ejemplo, en resolver enfermedades que son típicas de ciertos países y no de otros, ¿sí? Si bien aquellos que defienden los sistemas de propiedad intelectual como un incentivo a la innovación reconocen que estos sistemas tienen costos y tienen ineficiencias sociales en el momento en que están imponiendo un precio monopólico para ese conocimiento. Por ejemplo, los medicamentos que están patentados son más caros y los consumidores deben pagar más por esos medicamentos. También piensan que esos costos de alguna forma más que se compensan por los beneficios dinámicos de producir nuevo conocimiento. En el ejemplo que acabo de dar, se piensa que si no, esos medicamentos que curan diversas enfermedades no existirían, ¿sí? También en la literatura uno encuentra posiciones en contrario, ¿sí?, a los regímenes de propiedad intelectual, en particular de patentes, y estos argumentos lo que dicen es que no solo hay ineficiencias estáticas de imponer un precio monopólico, sino que también muchas veces se generan restricciones dinámicas, en el sentido en que, yo voy a traer 2 temas, pero hay más en la literatura. Uno de ellos es que se limita la diversidad de ideas al, de alguna forma, disuadir que haya múltiples innovadores pensando en los mismos problemas, ¿sí? Y como sabemos, la diversidad es una fuente de creatividad y es una fuente de innovación también, ¿sí? Por otro lado, otro de los temas que suele decirse es que cada vez más se patentan inventos que están muy alejados de tener una aplicación concreta, ¿sí? Y que entonces lo que hacen esos inventos básicamente es guiar la formulación de nuevo conocimiento o proveer herramientas para que se genere nuevo conocimiento, y el hecho de poner una patente ahí en ese conocimiento o en esos inventos que antes están en el dominio público, de alguna forma lo que hace es restringe el potencial de generación de nuevo conocimiento, ¿sí? Por otro lado, muchas veces también se dice que las patentes son una de las formas de proteger la innovación, pero no la única. De hecho, en las encuestas de innovación en el mundo, las empresas suelen argumentar que no utilizan el sistema de patentes como la principal herramienta de protección de sus innovaciones, sino que utilizan el secreto tecnológico, o utilizan activos complementarios, o utilizan las ventajas de llegar primero, ¿sí? Y en general las empresas cuando patentan tienen otras motivaciones más de índole de estrategia de negocios que no están tan directamente asociadas a la innovación, como por ejemplo fortalecer las capacidades de la empresa de negociar con otras empresas cuando tienen que licenciar cruzadamente para poder desarrollar un producto, o protegerse de posibles litigios, o incluso bloquear tecnológicamente a otros potenciales innovadores competidores de esa empresa. En cualquier caso, el planteo que nosotros queremos hacer acá, y por eso abrimos el debate, es que cualquiera sea nuestra posición respecto de las patentes, lo que los países en desarrollo pueden hacer para modificar los sistemas nacionales de propiedad intelectual es muy poco, desde que se firmaron los tratados internacionales de propiedad intelectual, ¿sí? El margen de maniobra es limitado, ¿sí?
En ese sentido, nosotros planteamos estas preguntas, que son las que van a discutir los panelistas, que la primera pregunta es cuáles son las oportunidades y desafíos que tiene el sistema actual de propiedad intelectual, en particular de patentes para la innovación en países en desarrollo. La segunda pregunta es si existen algunas políticas alternativas a esos senderos delineados por los tratados internacionales de propiedad intelectual, esos son los TRIPS en propiedad intelectual, ¿sí? ¿Cuál es el margen de maniobra para aplicar políticas alternativas? Y también, si es posible, discutir cuál es la capacidad que tienen los gobiernos de países en desarrollo de alguna forma intervenir en la regulación internacional sobre propiedad intelectual. Bueno, la dinámica del debate es la siguiente. Cada panelista va a tener entre 12 y 15 minutos para presentar. Luego vamos a abrir una ronda de preguntas y luego los panelistas van a volver a intervenir más o menos 7, 10 minutos cada uno y van a presentar en el orden inverso en el que van a presentar al principio, ¿sí? Entonces, y finalmente voy a intentar hacer una suerte de síntesis para cerrar el debate al final de la sesión. Alguna vez algún economista colega me dijo que Keynes había dicho que quien no tiene dos opiniones sobre el mismo tema no tiene ninguna. Nunca confirmé si fue Keynes que dijo eso, pero me parece muy buena la frase y la aplico a conciencia. Entonces, la opinión que voy a dar ahora son seguramente distintas a las que daría si todos estos auditorios fueran abogados defensores de las patentes, ¿no? Digamos, en donde seguramente me pondría en otro lugar, pero me gusta jugar un poco de nene rebelde y decir lo contrario de lo que la gente quiere escuchar, entonces quizás me ponga slightly heavy a favor de que las patentes no son tan malas como todos creen. Pero déjenme primero hablar un poco de la discusión más general, siguiendo lo que planteaba Valeria sobre el tema de patentes e innovación, muy brevemente, dado el lapso de tiempo. Por supuesto voy a ser recontra esquemático. Y luego del tema de los países en desarrollo, que es el que nos ocupa particularmente. Entonces, digo, primero quisiera que nos pongamos de acuerdo en unas cosas, o no, pero quisiera plantear lo que yo veo. Para que haya innovación en la economía de mercado se requiere apropiabilidad o retornos extraordinarios, ¿no? Eso creo que no solo es que lo dijo Schumpeter, sino que 200 años antes lo dijo Jeremy Bentham, por ejemplo, el creador del utilitarismo, y entonces esto nos puede gustar o no, pero en una economía de mercado, si no hay promesa de retornos extraordinarios, el ritmo de innovación sería bajísimo, y en ese sentido, desde el punto de vista de economista, me quedo con Schumpeter y no con Balras, que piensa que los mercados de competencia perfecta son óptimos, y justamente de óptimos no tienen poco, porque en esos mercados nada cambia, y la gracia del sistema capitalista, como también lo dijo Marx hace 170 años, es que hay un motor endógeno de innovación, y el motor es la competencia, y la competencia por obtener retornos mayores que tus competidores. Si el que hace una actividad de innovación espera los mismos retornos que el que tiene un kiosco acá a la esquina, entonces, ¿por qué alguien invertiría en algo incierto de un punto de vista de sus resultados, cuando podría dedicarse a una actividad con retornos ciertos para obtener la misma tasa de retorno? Entonces, luego, ¿cuáles son esos mecanismos de apropiabilidad que garantizan retorno extraordinario? Es una segunda cuestión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿son los derechos de propiedad intelectual el único mecanismo o el mejor? Bueno, esa es otra pregunta, y como dice Valeria, por empezar, está bien descrito que hay otros mecanismos, llegar primero al mercado, los que ya mencionó Valeria, que pueden funcionar, y de hecho funcionan, y también sistemas alternativos que la literatura ha discutido y que en algunos eventos específicos se aplican, como los premios, ¿no? O el procurement, la compra por parte del Estado. Creo que esos mecanismos idealmente tendrían la ventaja de liberar al dominio público las tecnologías premiadas o compradas, pero tienen a su vez otro tipo de problemas, ¿no? De cómo se seleccionan a los ganadores, etcétera, ¿no? Digamos que tampoco, por algo, no son tan fácilmente aplicables, me parece a mí, aunque en algunos ámbitos pueden tener su validez, ¿no? Lo cual quiero decir que siempre hay algún trade-off, ¿no? Digamos, potencialmente esos mecanismos podrían garantizar retornos extraordinarios y al mismo tiempo liberar las tecnologías generadas al dominio público, pero no son de implementación sencilla. Y en particular, ahí sí voy a defender el mecanismo de mercado frente a estos mecanismos porque
como alguna vez dijo Richard Nelson, la ventaja del capitalismo desde el punto de vista de la innovación es, como diría Mao, que florecen mil flores, ¿no? Digamos, o sea, que no es que alguien decide, no, vos vas a hacer esto, sino que cada uno hace lo que le parece y propone la mejor solución. Con lo cual, todo sistema de elección ex ante me parece inferior a un sistema de elección ex post por parte de el mercado, del punto de vista de que hay carreras abiertas y por supuesto que los jugadores parten de posiciones diferentes, pero si eso fuera tan así, hoy no existiría ni Apple, ni Google, ni Facebook, ni nadie, porque partían de cero todos esos tipos. Entonces no es tan cierto que esas barreras sean infranqueables, ¿no? Digamos, o sea, la idea de que el capitalismo es un sistema de monopolios permanentes que están en una calecita giratoria y siempre son los mismos, está desmentida por cualquiera que examine la lista de mayores empresas que hay hoy y la compare con la lista de hace 40 o 50 años. Entonces, me parece que justamente todavía ese sistema tiene alguna ventaja e incluso, por supuesto, la política pública puede ayudar a esas carreras abiertas, aun cuando haga procurement, ¿no? Por ejemplo, y como bien destaca Nelson y Rosenberg en su artículo sobre el Sistema Nacional de Innovación Americano hace 20 años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos jugó un rol muy importante en abrir el juego a contratistas pequeños. Entonces, justamente uno, digamos, también puede desde la política pública ayudar a esas carreras abiertas, ¿no? Por supuesto, ustedes miran, sí, pero existe Linus Torvald que inventó y lo distribuyó gratis, ok, pero las políticas hay que pensarlas para la gente en su peor faceta, no en su mejor faceta. No puedo discutir sobre políticas de innovación pensando que todos vamos a regalar cosas a la humanidad, porque la mayor parte de la gente no funciona así. E incluso porque para muchas innovaciones muy relevantes hace falta poner mucho dinero, entonces tendremos que estar samaritanos, millonarios, ¿no? Que jueguen ese rol y me parece difícil encontrarlos. Finalmente, lo último sobre la parte general es que creo que esto no se puede discutir en bloque, ¿no? Digamos, hablamos de patentes, de apropiabilidad, de retornos extraordinarios, ¿en qué industria? Estamos hablando de la industria de los medicamentos, es una cosa, hablamos de la industria de la aviación, es otra, hablamos de la industria del software, es otra. Me preguntan a mí, ¿funcionan las patentes de la industria del software? Te digo, no, mejor que no haya. ¿Tiene que haber patentes de la industria farmacéutica? Y me parece que sí, ¿no? Digo, entonces, creo que hay que segmentarlo por industria, por sector, por tecnología, etc. Luego, entonces discutimos, nos centramos en las patentes. ¿De qué hablamos cuando estamos cuestionando el sistema? ¿Hablamos de eliminarlo? Es decir, que no haya patentes. Esa es una opción, ¿no? Extrema, pero hay gente que la defiende. Hablamos de reducir su actual estado en términos de cobertura, alcance, etcétera, que obviamente, como todos sabemos, o bueno, supongo que los que estamos acá sabemos que se ha venido expandiendo en los últimos años, ¿no? De hecho, lo que ha venido viendo es una expansión de la fortaleza del sistema, con los argumentos que mencionaba Valeria al principio. O hablamos de prevenir futuras ampliaciones que todavía están, ¿no? En discusión, ¿no? Son tres cuestiones diferentes. Nuevamente, que si me preguntan, digamos, de un modo muy caricaturesco, esquemático, ¿estás a favor de eliminar las patentes? Te digo que no. Te digo, ¿estás a favor de ampliar el sistema de patentes más de lo que está hoy? Te digo, no, tampoco, ¿no? Y habría que revisar el sistema como funciona hoy y me parece que sí, ¿no? Para evitar algunos de los problemas que mencionaba Valeria. Que en algunos casos pueden ser intrínsecos al sistema de patentes, pero otros son producto de cambios en la legislación o de fallas en la legislación, ¿no? Y entonces esto nos vamos a nuestros países. Y efectivamente va de suyo, y acá creo que sí podemos me pongo menos pro sistema, me resulta del todo evidente que el sistema de propiedad intelectual que funciona en Estados Unidos no es el mismo que debería funcionar en Gambia, ¿no? Digamos, porque la lógica del proceso innovativo en un país desarrollado y en un país en desarrollo es diferente, y de hecho uno ve las trayectorias, ¿no? Es decir, bueno, Corea, para poner el caso que siempre hablamos hasta aburrirnos, es un país que comenzó con derechos de propiedad intelectual muy débiles y copiando, etcétera, pero hoy es uno de los principales patentadores en los Estados Unidos, sus empresas. Supongo que ahora se pasaron del otro lado del mostrador, ¿no? En términos de esa dinámica. Ahora, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me queda, Valeria?
Bueno. Entonces, la cuestión es la siguiente. Como bien dicen muchos autores, es evidente que muchos países que hoy son desarrollados generaron un proceso de aprendizaje tecnológico innovativo, comenzando con sistemas de propiedad intelectual bastante laxos, que luego en muchos casos se fueron reforzando. La diferencia de hoy es que hoy tenemos un sistema internacional, como bien decía Valeria, que hace 30 años o 20 años no existía, ¿no? Que son los TRIPS. Sí existían sistemas internacionales, pero no eran mandatorios, ¿no? Porque existía la Convención de Berna y otras cosas, pero no el sistema mandatorio de los TRIPS. Ahora, por supuesto, en los TRIPS, después nosotros podemos juzgar si eso estuvo bien o mal, pero eso fue una gran negociación, ¿no? Digo, se supone que los países en desarrollo consideraron eso a favor de otra cosa o para evitar sanciones en otro ámbito, etcétera, con lo cual sospecho yo que cualquier revisión del sistema de propiedad intelectual a nivel global tiene que venir acompañada de una revisión de otros aspectos de ese sistema en el marco de la OMC, negociaciones que, como todos sabemos, están estancadas desde hace un montón de tiempo y que no queda claro cómo van a avanzar. Déjenme decirles además que los TRIPS no son, por supuesto, el único mecanismo de internacionalización de las disciplinas en esta materia, porque los acuerdos de inversión e incluso algunos acuerdos de libre comercio también tienen disciplinas en esta materia, en donde la negociación, por supuesto, es aún más evidente, que hay un quid pro quo y yo te doy acceso a mercado y vos me das las patentes. Si después los países en desarrollo salen ganando, negocian bien o mal, es un tema para otra charla, y la cual yo no podría obviamente opinar sobre el conjunto de ese paquete, porque merecería, ¿no?, un conocimiento más experto sobre los otros temas involucrados. Lo que voy es que los países, los TRIPS no surgieron solitos de la nada. Fue una situación en donde se negociaron un conjunto de acuerdos que se supone que una negociación ¿no?, de lo que se llaman ellos single undertaking, ¿no?, digamos de todo o nada, y después eso salió bien o mal, y por supuesto que los países en desarrollo, uno de los temas que vienen buscando en el marco de esas negociaciones es el aflojamiento de algunas de estas restricciones, y creo que en eso podemos coincidir que eso es una cuestión sensata. Ahora, me gustaría hacer dos comentarios sobre esto, ¿no? Cuando se busca el aflojamiento de los TRIPS, ¿hablamos de acceso a las tecnologías o hablamos de innovación? Son dos asuntos que no siempre van de la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, Valeria mencionaba, bueno, los medicamentos son caros. Ok, en general no cae sobre los consumidores, sino sobre los taxpayers, ¿no? Digamos que, porque muy poca gente, afortunadamente, compra medicamentos caros con su propio bolsillo, sino que eso usualmente lo paga alguien más. Si lo miramos desde ese punto de vista, estamos hablando de un problema de bienestar social, y donde probablemente nos focalicemos en algunas pocas industrias que producen bienes que son, digamos, son consumidos por las poblaciones pobres, etcétera, o incluso que no tienen un mercado, y ahí aparecen incluso la posibilidad de otros mecanismos, ¿no?, como todos estos consorcios para desarrollar vacunas contra la malaria, que tratan, ¿no?, de generar mecanismos de financiamiento para luego liberar el acceso de las tecnologías obtenidas, dado que la población que está afectada por la malaria no tiene ninguna posibilidad de pagar esos medicamentos, y los estados de esas poblaciones tampoco tienen posibilidad de pagar por esos medicamentos, seguramente. Pero digamos que ese es un tema que no necesariamente genera capacidades innovativas, ¿no? Sí, que no necesariamente genera capacidades innovativas, ¿no? O sea, eso puede beneficiar a partes de la población o no, pero no necesariamente de eso vamos a lograr que se generen capacidades tecnológicas e innovativas en los países en desarrollo. Quiero decir que las dos cosas pueden ir de la mano, pero son dos asuntos diferentes. Uno es el acceso a las tecnologías, si son caras o baratas, y habría que ver después qué pasa en el largo plazo, ¿no? Schumpeter, defendiendo los monopolios, ustedes probablemente sepan, decía, miremos, a nadie le gustan los monopolios, pero miremos en dinámica cuál es la evolución de los precios de la industria del aluminio contra la industria de los zapatos, y vamos a ver cómo evolucionaron y quién bajó más, ¿no? O sea, digo, es una cosa provocadora, pero en todo caso, estáticamente, supongamos que por lo menos al inicio es así, ¿no? Los precios de esas drogas son muy caros. Ahora, cuando hablamos de fortalecer capacidad de innovación, no tener un sistema de propiedad intelectual o tener un sistema más laxo que el que tienen los países desarrollados, o permitir más abiertamente ciertas cosas que todos los países han hecho en el pasado, como ingeniería reversa, etcétera,
es una condición más entre otras, ¿no? O sea, para ponerlo en otros términos, Argentina durante mucho tiempo no tuvo patentes para medicamentos farmacéuticos, no se convirtió en la India, ¿no? Digo, generó una industria local, pero esos tipos tampoco es que jugaron un rol, ¿no? Digamos, bajaron los medicamentos muchísimo, o Bagó y Römers ahora están produciendo drogas que las venden en todo el planeta. Digo, entonces, me parece que cuando uno discute este tema en países en desarrollo, y lo que quiere sugerir es que las patentes pueden ser un obstáculo para innovar, yo te digo, y para mí los principales están en otro lado, ¿eh? No sé, digo, si ese es el principal problema que tenemos en la Argentina hoy. Decía, a ver, para ponerlo en otros términos, y con esto cierro, la debilidad de nuestro sistema innovativo proviene del hecho que hemos adherido al TRIPS, me niego a creer eso. Me parece que si me piden pedir prioridades, voy por otro lado. Financiamiento, incentivos, vinculación universidad, vinculaciones al sistema, etcétera. Entonces, digo, el tema puede ser importante, pero no sé si es el meollo de nuestras dificultades. Gracias. Nosotros en la Fundación Vía Libre y a lo largo de varios años de trabajar estos temas, y sobre todo a partir de que como nosotros somos una organización civil sin fines de lucro, que nos dedicamos a dar discusión pública y a debatir algunas problemáticas que tienen que ver, entre otros temas que abordamos con la propiedad intelectual, hemos tocado el tema de patentes a partir de vincularnos con otros movimientos sociales, pero desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de los movimientos sociales. Por lo tanto, nuestra perspectiva hacia el sistema internacional de la propiedad intelectual y hacia el sistema de patentes en particular es una perspectiva crítica fundamentalmente. No tenemos una posición abolicionista absoluta, y coincido con lo que decía recién Andrés, que si hablamos de los problemas de la innovación en Argentina, seguramente la firma del TRIPS no sea la primera cuestión problemática que tenemos, sino que hay toda una serie de otras cuestiones. La innovación no es un proceso lineal de A hacia B, sino que requiere una amplia serie de variables que tienen incidencia, y la propiedad intelectual no necesariamente es la fundamental, ni a favor ni en contra, digamos, ¿no? Esa idea de sin patentes no hay innovación, que muchas veces aparece como una muletilla de los sectores que están a favor de profundizar el sistema de patentes, es tan falsa como decir con patentes no hay innovación. Cualquiera de las dos miradas es simplista y no nos va a llevar a ningún buen puerto en este debate. Yo quisiera empezar con una cita, porque como yo no soy una especialista, prefiero dar algunas cuestiones de gente que es mucho más especialista que yo en este tema. Entonces voy a citar el trabajo de Mario Cimoli, Giovanni Dossi y Joseph Stiglitz, que allá hace algunos años han dicho algo como, lo voy a ir traduciendo, que ningún país se ha industrializado con los actuales niveles de propiedad intelectual. Es decir, los países, ninguna industrialización exitosa ha ocurrido bajo condiciones de propiedad intelectual duras. Es decir, ellos han evaluado los distintos procesos de industrialización y han estudiado diversos países, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra. Ellos dicen que la propia Suiza tardó bastante en otorgar derechos de propiedad intelectual sobre una industria clave en Suiza, que es la industria farmacéutica. Por lo tanto, hay que empezar a desmitificar estas ideas de que sin propiedad intelectual no hay innovación y no hay luego industrialización y desarrollo finalmente, que es lo que es un poco el concepto que nos convoca en esta jornada. Sabemos que a partir de las últimas décadas del siglo XX, todo el sistema de propiedad intelectual, sobre todo el sistema de patentes, se ha ido ampliando, se ha ido extendiendo a aspectos que antes de 1980, por ejemplo, no eran materia patentable, como por ejemplo los algoritmos matemáticos o como los organismos vivos. Podemos trazar una línea en 1980 como un año clave, año donde se conocieron los fallos, el fallo Diamond versus Deere, que es un fallo en materia de software, y el fallo Chakrabarty también en materia de organismos vivos, como un momento bisagra donde la propiedad intelectual en los Estados Unidos
comienza a ampliarse aspectos que antes no eran materia patentable. No es que no existiera un sistema internacional, el sistema de propiedad intelectual desde sus orígenes se ha planteado como una problemática de corte internacional, y si vamos un poco a la historia argentina podemos incluso citar a Domingo Faustino Sarmiento, que en el siglo XIX decía: todo lo que tiene que ver con los sistemas de propiedad intelectual son temas de materia de política internacional, y tarde o temprano nuestro país va a tener que entrar en la discusión internacional sobre la propiedad intelectual. Esto está muy bien documentado si les interesa en un libro del doctor Guillermo Vidaurreta sobre historia del sistema de patentes en Argentina, donde él hace todo un análisis de cómo se incorpora la cláusula de propiedad intelectual a la Constitución de 1853 y cómo se legisla sobre patentes y cuál es la discusión histórica que hubo en Argentina. Hay muchos teóricos de la propiedad intelectual, sobre todo del derecho de autor, que dicen que este tema es un tema que se ha discutido más en Europa y en los Estados Unidos y que Argentina produjo poco en la materia, lo cual es falso. El doctor Vidaurreta ha documentado muchas de las discusiones que tuvieron lugar en el siglo XIX y vale decir que iban a los mismos puntos que nos convocan hoy. Sarmiento decía que tarde o temprano íbamos a tener que entrar en este debate internacional sobre el sistema de propiedad intelectual, pero que mientras tanto, mientras eso sucedía, debíamos copiar todo lo posible, debíamos traer todo lo posible para justamente fomentar la educación, la innovación, el desarrollo y la ampliación de nuestras propias capacidades locales. Es decir, este tema que hoy aparece como un tema de gran actualidad, que lo es, no es un tema que no haya estado ya en la historia argentina en una discusión que dio, por ejemplo, como consecuencia que Argentina, después de la aprobación de la Constitución en 1853, tardara 80 años en tener una ley de derechos autorales, que es la ley vigente actualmente de propiedad intelectual, 11.723. Eso no fue casual, no fue que los legisladores olvidaron este tema que estaba en la Constitución. Sencillamente adoptaron como política no poner más protección para traer la mayor cantidad de literatura, conocimiento y avances posibles en materia de derechos autorales. En materia de patentes sí hubo rápidamente en el siglo XIX una primera ley que regulaba el tema. Entonces, si hay una diferencia en la discusión sobre patentes de la discusión de derechos de autor, es que está muy claro en la discusión sobre patentes que la cuestión acá es una cuestión de política pública. Esto no es tan obvio cuando discutimos derechos de autor, donde hay toda una corriente de pensamiento que habla del derecho de autor como derecho humano y cosas por el estilo, que es lo que yo discutí en mi trabajo de maestría. Pero partimos en la cuestión de patentes de una serie de presupuestos mucho más sencillos para dar esta discusión, que tiene que ver con la noción de que es una política pública y que por lo tanto debe ser materia de debate público, debe ser materia de evaluaciones recurrentes, es decir, tener un sistema de propiedad intelectual no implica tenerlo para siempre así como ha sido, sino ir evaluándolo permanentemente como a toda política pública. Cuando un país se da una política pública, debe necesariamente establecer también patrones de evaluación de esa política pública, patrones de ir chequeando paulatinamente en los sectores y en cuál es el impacto tanto social de esa política, como si efectivamente esa política está contribuyendo al logro de los objetivos planteados. Toda política pública no es un objetivo en sí mismo, sino para lograr un objetivo superior. Y la propiedad intelectual no debe ser entendida como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para el logro de una serie de objetivos. Teniendo claros esa serie de objetivos, la propiedad intelectual debe ser diseñada a medida de las necesidades, y eso obviamente implica un conocimiento profundo de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los distintos sectores en los cuales se puede trabajar con un sistema más flexible y aprovechar en la medida de lo posible las flexibilidades de los ADPIC. Sabemos que todo cambió a partir de la firma de los ADPIC y es muy interesante ver cómo se llega. Recién
Andrés decía, los países en desarrollo negociaron los ADPIC, es decir, algo obtuvimos a cambio, fue una negociación difícil, fue una negociación muy dura, muy compleja, y además fue el tipo de negociación que al ser abierta a tal diversidad de temas implica necesariamente un cambio de figurita, para hablar en una jerga muy sencilla. Obviamente muchas veces cuando se negocian paquetes como los tratados de libre comercio, que hay, bueno, quiero hablar un poco sobre eso también, pero se negocian cuestiones que tienen que ver con la ubicación en los mercados internacionales de commodities, de lo que produce cada uno de los países, y a cambio, obviamente, los países desarrollados han exigido una elevación de los estándares de propiedad intelectual y un compromiso que además, como decían antes, tienen esta cuestión de la armonización. Ya existía un sistema armonizado de propiedad intelectual a partir de los tratados de la OMPI, la Convención de Berna de París y todos los tratados que administra la OMPI, pero que no tenían el peso y la fuerza que tienen los tratados en el marco de la OMC, donde ya sabemos a partir de la conformación de la OMC se conforma también el sistema de resolución de controversias, que esto marca una diferencia con la firma de los tratados en OMPI. Por ejemplo, sin ir más lejos, Argentina tiene firmados algunos tratados de OMPI que no ha implementado luego en la ley. Sin embargo, la OMPI no ha llevado a Argentina a ningún mecanismo de observancia porque justamente carece de ese tipo de mecanismos, cosa que la OMC sí tiene y que hacen de los tratados firmados en el marco de la OMC una figura mucho más fuerte en materia de observancia. Sin embargo, la situación de la OMC, si bien nos ha puesto en una situación de armonización de altos estándares, deja algunos vericuetos por los que podemos trabajar. En primer lugar, la OMC tiene en su artículo 7 y en su artículo 8 cláusulas que hablan de transferencia de tecnología, de derecho al desarrollo, de fomentar la circulación de conocimiento, es decir, que de algún modo fijan, podríamos pensar, algún techo también a hasta dónde van a llegar estos mecanismos de propiedad intelectual, que son pisos normativos. Los de la OMPI, luego, de la OMC, luego cada país puede establecer mayores monopolios o mayores protecciones, como se suele decir. Podemos ampararnos en algunos otros sistemas y aún usar las flexibilidades que contienen los propios ADPIC. De hecho, creo yo que en materia de patentes, en Argentina estamos considerablemente mejor que en materia de derechos autorales, porque en materia de patentes, Argentina tiene una serie de flexibilidades, tiene aplicadas por la ley de patentes una serie de flexibilidades, y aún, por ejemplo, no ha firmado el PCT en el marco de la OMPI, cosa que está en discusión en este momento. Hubo una serie de eventos en estos días donde algunos grupos están ansiosos por hacer que Argentina firme PCT, pero todavía Argentina se reserva el margen de definir los criterios de patentabilidad, de definir la posibilidad de usar algunas flexibilidades y demás, y de otorgar en cumplimiento con los ADPIC una protección de datos de prueba bastante menor que la que se está exigiendo en los tratados que contemplan cláusulas ADPIC Plus. Lo que nos viene, a diferencia del derecho de autor, que en derecho de autor Argentina tiene ya incorporadas en su ley cláusulas que son ADPIC Plus y muy pocas mínimas flexibilidades. Lo que vendrá, como para ir cerrando, es prestar atención a una serie de negociaciones que están abiertas por las cuales Argentina podría llegar a estar obligado a avanzar en políticas ADPIC Plus en materia de propiedad intelectual. Hay abierta ya desde hace mucho, pero cada tanto reflota, una negociación de un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Ese tratado creo que es el espacio por el cual Argentina puede llegar a tener que contraer obligaciones nuevas que impliquen cláusulas ADPIC Plus, es decir, por ejemplo, mayor protección o protección monopólica por 5 años o 10 años para agroquímicos
para datos de pruebas farmacológicos. Puede haber algún incremento en materia de observancia, puede haber alguna cuestión vinculada con, y hay también en agenda, alguna cuestión vinculada con semillas y el sector biotecnológico, que seguramente, bueno, después se ampliará un poco más, pero en agenda está la negociación Mercosur-Unión Europea. Desde las organizaciones, nosotros en Vía Libre y en otras organizaciones amigas con las que hemos trabajado estos temas, nuestra recomendación es no contraer este tipo de compromisos, justamente porque consideramos que van a ser dañinos para los servicios de salud pública, para la industria de genéricos, que si bien es cierto lo que decía Andrés, que no tenemos no somos la India, pero Argentina es uno de los países en la región que puede producir medicamentos genéricos, justamente porque tiene algunas flexibilidades y hay una industria funcionando ahí, a diferencia de otros países que no tienen las mismas capacidades. Bueno, dicho esto, creo que podemos después abrir a debates. Creo que lo que hay que hacer es no comprarse un discurso unívoco al respecto, hacer un análisis caso por caso, aprovechar todas las flexibilidades posibles en el marco de los ADPIC y tratar de establecer este debate como un debate de mayor amplitud a nivel público. Nosotros hemos detectado como problema que muchas veces los legisladores que deben modificar las leyes y demás carecen de ideas sobre estos temas y muchas veces reciben un lobby directo de los sectores interesados. Por lo tanto, entendemos que es necesario ampliar mucho más el debate público sobre esto y por eso, bueno, agradecemos la iniciativa que nos ha convocado hoy aquí y bueno, y dejemos el debate abierto. Muchas gracias. Bueno, yo no soy experta en patentes y la verdad, para ser sincera, nunca tampoco tuve educación acerca de los temas de propiedad intelectual y patente y fue un tema con el que me crucé, digamos. O sea, se me presentó la oportunidad y tuve que ir aprendiendo sobre la marcha y a la fuerza. Si bien yo hice un bachiller en comunicación social, estudié una carrera en la UBA y hice un montón de cursos de doctorado, en ninguna parte de mi educación formal tuve una materia sobre propiedad intelectual y sobre patentes. Y creo que, o sea, nosotros en la universidad, en la Facultad de Bioquímica, tuvimos sí una materia de legales en cuanto a lo que es ser bioquímico, pero también nosotros con esta carrera podemos ser investigadores y los investigadores somos comunicadores sociales de alguna forma y o sea, somos comunicadores sociales y la forma de comunicar algo no tiene que generar un conflicto. Por eso yo creo que sería importante que en la educación formal se empiece no sé, por ejemplo, incluir una materia sobre propiedad intelectual o sobre patentes para que la gente salga más preparada y nos metamos en menos líos después. Debido a la falta de educación sobre el tema, yo cuando empecé a trabajar, o sea, ya después de haberme recibido, tenía como mucha otra gente que trabaja conmigo preconceptos sobre lo que eran las patentes. Por supuesto equivocados, ¿no? Yo pensaba que cuando uno patentaba algo, el que inventaba el producto se llevaba todo el dinero. Pensaba que patentar era gratis. Pensaba que yo podía patentar algo aunque yo previamente lo hubiera divulgado. Porque digo, si yo lo hice, no importa si yo lo conté, yo lo hice, yo lo puedo patentar. Pensaba que las patentes se hacían sobre algo novedoso, pero que sí o sí tenía que haber una intención de venta o de ganar un dinero con eso. Pensaba también que lo que se patentaba ya estaba terminado y no que se podía patentar una idea. Pensaba también que solo pueden patentarse invenciones que sean muy relevantes. Y también pensaba que el sistema de patentes era válido a nivel mundial y que la patente valía para siempre. Todas esas ideas, obviamente que dije, qué horror, cómo podía tener, cómo podía pensar eso, pero fue lo que yo me fui, lo que tuve que cambiar y lo que tuve que aprender a lo largo del doctorado y por los resultados que yo obtuve en mi doctorado.
Como ya les conté antes, yo trabajé en el desarrollo de fragmentos, o sea, no, en anticuerpos VHH dirigidos contra rotavirus que protegían, tenían una capacidad neutralizante de la infección del virus y protegían de la diarrea en modelos animales. Esto, voy a hablar 3 palabras nada más para que se entienda lo que se llegó a patentar. Bueno, rotavirus es una causa muy importante de diarrea en niños en todo el mundo. Actualmente existen vacunas de rotavirus, pero igualmente sigue siendo un problema, especialmente en chicos inmunosuprimidos en los cuales las vacunas no hacen efecto. Esta es la estructura, ahí se puede ver la estructura del virus y la proteína azul, que es la del medio, se llama BP6, y nosotros desarrollamos una molécula que se dirigía contra esta proteína BP6, que es súper igual en todas las cepas de rotavirus, y esta proteína tenía la capacidad de neutralizar la infección del virus, tanto en ensayos in vitro como en ensayos en modelos animales. La proteína que nosotros desarrollamos en realidad no fue un invento, sino que proviene del ADN de la llama. O sea, es un fragmento de un anticuerpo de llama que se denomina VHH. Es el rojito chiquitito de acá al costado. O sea, es un fragmento de un anticuerpo. O sea, que es parte de un organismo vivo que lo sacamos, lo clonamos, lo expresamos como proteína recombinante y se terminó patentando. Entonces, ese fragmento es lo que tiene la capacidad de inhibir la infección del virus. ¿Qué es lo novedoso de ese tema? Bueno, que fue la primera molécula dirigida contra la proteína BP6, que es esa proteína azul que tenía la imagen que les mostré, con capacidad de inhibir la infección de todas las variantes de rotavirus. Y también de proteger frente a la diarrea en modelos de ratón y cerdos que fueron experimentalmente infectados. Entonces, se vio enseguida un potencial que podía formar parte de un principio activo para prevenir o tratar la diarrea por rotavirus en niños, como una alternativa o como un complemento a la vacuna. Bueno, cuando obtuvimos los resultados y vimos que tenían cierto potencial, vino todo el tema de escribir la patente. Entonces, cuando tuvimos que escribir la patente, en primer lugar nos preguntaron, ¿qué divulgaron ustedes de lo que se hizo? Y tuvimos que empezar a ir para atrás, a ver con qué grado de profundidad lo habíamos expresado en los congresos o lo habíamos dicho en los pósters o en presentaciones, porque todo podía ser considerado divulgación. Yo en ese momento precisaba publicar, porque los científicos, tenemos la presión de tener que publicar resultados. O sea, si vos perteneces a CONICET, te exigen tener una determinada cantidad de publicaciones por año. Y uno no puede publicar hasta que la patente, al menos una provisional, no está enviada. Entonces ahí uno empieza a correr con los tiempos y a decir, no, pero yo quiero divulgar, no, pero no podés. Eso es uno de los conflictos que nosotros a nivel de trabajo encontramos con el tema de las patentes. Otra cosa que nos pasó es que cuando nos sentamos a escribir las patentes, sí o sí es necesaria que se forme un equipo de trabajo. O sea, los científicos solos no podemos escribir una patente porque no tenemos el lenguaje legal, no sabemos cómo proteger esa invención. Sabemos lo que hicimos, pero no sabemos todos los otros claims que hay que pedir y contra las posibles ideas que aunque sean probables, igual hay que incluirlas dentro de la protección relacionadas con el invento. Entonces es importante interactuar y llevarte bien saber trabajar en equipo con los abogados que redactan las patentes. O sea, muchas veces era un ida y vuelta cuando tuvimos que escribirla de documentación, donde a mí me la mandaban y yo decía, no, esto no, yo no hice esto no lo quiero proteger. La volví a mandar, me decía, no, pero eso tenés que protegerlo y tenés que incluirlo, porque si no va a venir alguien y con tu invención se le va a ocurrir esto y lo puede hacer. Y son cosas, o sea, el alcance nosotros no lo conocemos y sí o sí precisamos trabajar en equipo. Muchas cosas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, vamos a empezar por cuánto me va a llevar, cuando yo planeo un proyecto, cuánto me va a llevar lograr ese proyecto. Yo tengo que saber estimar un tiempo de cuánto me llevaría desde que yo dice from the bench to the bedside o to the market,
sería desde la mesada hasta que llega al paciente o hasta que llega al mercado. Entonces, en general esos tiempos en la investigación son muy largos. Son de años, 10 años o más. Los costos para lograr todo esto son increíblemente altos. Entonces, es todo todo eso hay que tener en cuenta en cuánto duran las patentes, el dinero que se invierte para mantener la patente anualmente y, y dado todo eso, la persona que está invirtiendo el dinero en patentar y el investigador que está tantos años con un proyecto, por ahí 10, 20 años, después quiere algo a cambio, quiere un premio o quiere recuperar la inversión en muchos casos. Una cosa muy importante cuando empezamos un proyecto es siempre, que esto yo lo aprendí después, es siempre que empezamos un proyecto ver qué potencialidad tiene ese proyecto de que llegue un producto al mercado, de que se desarrolle una innovación y fijarnos, ahora en general hacemos una mini búsqueda de patentes antes de empezar a hacer un proyecto. Y en nuestro caso, en el caso de la investigación, es importante que si uno tiene algo novedoso poder patentarlo, porque si uno después se lo quiere transferir a una empresa, hay un mayor incentivo para que la empresa te tome esa innovación. O sea, si uno no lo tiene patentado, muchas veces la empresa no le interesa. ¿Por qué? Porque la empresa no es que lo toma y ya lo va a vender. La empresa tiene que invertir capital para, por ejemplo, financiar algún estudio clínico, alguna aplicación de eso, y entonces quiere garantizarse que después va a tener una retribución por eso. El sistema de patentes, si uno lo piensa, ¿qué pasaría si no existieran las patentes? Y bueno, tendría que hacer por ahí investigación más con un fondo común sin fines de lucro que financie a la gente, a los investigadores que por la alegría de investigar investiguen y descubran cosas y como son tan buenos se la regalen a la sociedad, pero esa no es la realidad. O sea, las personas tenemos un cierto ego, y tenemos y la gente invierte tiempo y dinero. Entonces, bueno, yo creo que las patentes en mi ámbito tienen una razón de ser y son útiles. Bueno, yo me di cuenta de que no podía patentar algo que previamente había divulgado. Incluso en un caso de una tesina de licenciatura se tuvo que retrasar que el manuscrito esté disponible en la universidad porque primero teníamos que patentar y tuvimos que pedir por favor a la universidad que ese manuscrito no esté disponible porque era considerado divulgación. Patentar no es gratis, por supuesto. Para cubrir los costos del patentamiento tuvimos que integrar al grupo de inventores a gente que no era inventores, pero simplemente puso dinero, porque no teníamos dinero para patentar en Europa. El que inventa no se lleva todo el dinero, no se lleva la mayoría tampoco, pero sí hay políticas de incentivo. Tanto INTA como CONICET, que son dos organismos que nuclean investigadores, tienen políticas donde un pequeño porcentaje de las regalías o de lo que surja de la invención va para los investigadores y para el grupo de trabajo. Las patentes, muchas patentes son sobre ideas y no son sobre un producto terminado y que nunca se van a vender. Pero sí van a generar dinero por todos los litigios y los conflictos posteriores. ¿Qué hubiera pasado si Einstein hubiera patentado todo su conocimiento? O si no sé. Es un conflicto entre lo que es conocimiento público y lo que es adueñarse. Por ejemplo, en nuestro caso, utilizamos un sistema que se llama Phago Display para seleccionar esas moléculas que después patentamos. Eso está patentado en un montón de países del mundo y hay infinidad de grupos de investigación que estuvieron dedicando horas y dinero para sortear esa metodología, para idear otra metodología distinta con el único fin de saltear esa patente. O sea, no, acá no. Pero, porque, las patentes tienen, yo ahí también me di cuenta que las patentes tienen alcance, cierto alcance, ¿no?
solo se patentan invenciones relevantes, no, también hay patentadas cosas absurdas. Y tengo un video que justo estaba mirando la televisión y lo encontré, entonces es un fragmento de un show y me pareció interesante. ¿Tienes audio? No. Bueno, no importa, igual yo me tomé el trabajo de ponerle los subtítulos, de traducirlo.
Bueno, muchas gracias, Lorena. La primera pregunta es para Beatriz. Es una pregunta general. Tocaste el tema de los legisladores y los temas de lobby directo de empresas. Si podrías expandir un poco más, tal vez en tu experiencia como miembro de Vía Libre, qué aspectos consideras importantes de los temas de política legislativa. Y para Andrés, quería preguntarte si nos vamos todos ahora y se llena de abogados la habitación y proponen hablar de la ley de semillas, ¿qué les dirías? Mi pregunta es en relación a la universidad de nuestro país, donde nosotros tenemos una educación pública, donde ya se han comentado, sobre todo por la última de las panelistas, las dificultades que hay dentro de la universidad, y también que en esa universidad estamos sometidos a mecanismos de homogeneización a través de las evaluaciones de calidad y al entendimiento de ciertas profesiones que tienen características particulares según los países, como el caso, por ejemplo, de la agronomía, de la medicina, que necesitarían, por ejemplo, respetar su condición de heterogeneidad para poder seguir generando conocimiento. Entonces la pregunta es, bueno, con el sistema de educación pública que tenemos, teniendo en cuenta la legislación y teniendo en cuenta cómo está evolucionando esto, ¿qué podemos esperar de los mecanismos de apropiación? Primero un comentario cortito en general. Me quedó la sensación de escuchar las tres presentaciones que discutir en abstracto la utilidad de los sistemas de propiedad intelectual en general, o bueno, en el caso de patentes en particular, no me parece útil, la verdad, porque creo que es como la discusión de si los mercados sirven o no sirven, porque en definitiva lo que termina pasando es que hay tantas fallas de mercado que ¿qué es el mercado? Lo mismo con el sistema de patentes, me quedo con la sensación que hay tantas fallas en la manera en la que se implementa el sistema, que la discusión de si existe o no va a existir innovación, difusión, etcétera, con o sin sistema de patentes me parece casi irrelevante. Y más aún cuando estamos hablando de países en desarrollo. Entonces, habiendo dicho esto, digo, en la práctica lo que me parece que en definitiva deberíamos estar discutiendo es qué implica en la práctica para un montón de situaciones diversas y con una multiplicidad de objetivos, porque hablar de innovación también me parece casi, bueno, incentiva la innovación, pero bueno, la innovación estamos suponiendo que es buena para todos siempre, que siempre va a terminar generando bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, que es otra discusión. Pero bueno, supongamos que sí nos interesa. Digo, me parece que la pregunta clave es, ¿se puede ya hablar de sistemas de propiedad intelectual para los países en desarrollo independiente del sistema internacional? Es decir, ¿existe? Digo, está bien, vos mencionaste esto de que hay espacios en donde uno puede entrar. Pero digo, ¿cuántos son estos espacios? ¿Cuánta flexibilidad tenemos para considerar una diversidad de situaciones como la que tenemos en Argentina? Por ejemplo, semillas, farmacéuticos, investigadores de universidades, empresas chicas. Tiene un costo enorme el patentamiento, hay empresas que directamente no lo pueden afrontar. Entonces nunca van a aprovechar los beneficios de esos inventos que en teoría están siendo protegidos por las patentes, lo va a aprovechar otro. Entonces mi pregunta es, en concreto, ¿hasta qué punto podemos hablar de este sistema de patente en abstracto y no considerar lo que significa en la práctica? En el caso de los países en desarrollo, ¿qué implica? ¿Hay espacio? Una para Andrés, que me interesa saber cuál es el margen de maniobra que tiene el país en términos de acuerdos regionales, a nivel de Mercosur, para negociar temas de propiedad intelectual ante la OMC, si es que hace falta, o si el simple hecho de que hay parte del comercio que se hace al interior del Mercosur podría hacer que uno se libere de tener que respetar los acuerdos ante la OMC. Y para Beatriz, me gustaría que nos contaras un poco más cuáles, digamos, las actividades que están haciendo dentro de Fundación Vía Libre o de los movimientos sociales respecto a esto que acabas de mencionarnos de posible acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Quiénes son los movimientos sociales? ¿Cuál es el interés que tienen en activar estas discusiones y este debate
por qué estarían en contra de estos acuerdos, o sea, que amplíes un poco eso. En el caso de los países en desarrollo, o sea, que nosotros seremos un país en desarrollo, en general para hacer un invento que después tenga un mercado más amplio que lo que es nuestro país, tenés que hacer un acuerdo o llegar a... Tenés que hacer un acuerdo con alguien, o sea, con los que son los países desarrollados, ya sea para invertir en patentar o para que te ayuden con todo el dinero que hay que lleva el hacer un estudio clínico, el que lleva investigar. ¿Por qué? Porque los tiempos de los tiempos de ellos son mucho más cortos, o sea, es todo más rápido. Si nosotros pretendemos acá, sin salir de la frontera, competir, porque hoy la verdad que está todo tan globalizado que uno compite, o sea, competir con la gente de afuera y te vas a quedar en el camino. Entonces tenés que buscar partners, tenés que buscar cosas para poder estar a la altura de las circunstancias. De todas formas, acá en Argentina cada vez más se están dando herramientas porque hay subsidios del ministerio para financiar patentes. Se están dando cada vez más subsidios para investigar, pero así todo necesitas la mano de los que tienen más experiencia y de los que más dinero también, ¿no? En el caso de nuestra invención, o sea, nosotros tuvimos ese desarrollo y otras personas de otro país desarrollado, o sea, en Europa, hicieron algo bastante parecido. Y creo que eso, si alguna de las dos se llega a vender, va a haber litigios entre una de las partes a otras. O sea, en realidad no es que si vos faltás a una patente, el tema es que venga el otro que tiene la patente y te diga, no, vos hiciste esto y esto es mío. O sea, es más o menos eso lo que puede llegar a pasar. Y en general que haya las patentes no es que va... aunque no, por ahí dijiste que no tiene tanto sentido discutirlo, que están las patentes no es que baja la cantidad de innovación, sino que es distinta la innovación, porque uno también, al haber más patentes, te incentiva para innovar, para saltear esas patentes. Entonces, la innovación es diferente, o sea, no... Por ahí no hay tanta gente estudiando lo mismo, sino que hay gente estudiando más variedad de cosas o de un ángulo diferente. Y en el caso de los países en desarrollo, con las problemáticas que nosotros tenemos acá, como o sea, hay enfermedades que son particulares de acá, sí, ahí es bueno tener o sea, primero es cuál es el mercado, ¿no? O sea, es bueno tener sí, propiedad intelectual, pero después, o sea, ¿cuánta gente de otros países va a estar interesado en invertir para curar el virus Junín? O sea, es algo que el mercado tampoco es tan extenso. Entonces, por ahí en ese caso o sea, no haga falta ni siquiera una patente, sino que se fortalezca el país para investigar también sus propios problemas. O sea, es algo que o sea, la parte local yo creo que está bueno que esté fuerte acá. Y bueno, y también en los países en desarrollo que haya, o sea, el sistema hay un poco la diferencia entre un país desarrollado y un país en desarrollo. Por ejemplo, en el caso de las patentes de los medicamentos, en Estados Unidos pueden cobrarte $400 una pastilla, porque la pagan las medicinas prepagas, la pagan las obras sociales. Y ellos son los que están financiando el desarrollo. La empresa después vende acá, pero lo que ganan acá son monedas. O sea, con lo que hacen acá no se financia la multinacional. Aunque sea la misma empresa, aunque sea Bagoa, aunque tengan una sucursal en Argentina, lo que ellos ganan haciendo acá, que compiten con los genéricos, no es lo que... O sea, no es lo que financia las innovaciones, que la maquinita de innovaciones continúe a nivel mundial. Había una pregunta por la cuestión legislativa. Sí, no, el tema con los legisladores es que todos estos temas tienen necesariamente en algún punto que pasar por la legislación, ya sea las negociaciones de tratados internacionales que luego necesitan la ratificación del Congreso o las modificaciones de las leyes locales. Es decir que hay mucho interés en trabajar sobre
no solo los legisladores, sino los asesores de los legisladores, ya sea de las organizaciones como la nuestra, como las organizaciones que son más favorables a ampliar los monopolios de propiedad intelectual. Lo que hay que entender es que en gran medida, y ato un poco lo que te voy a contestar con lo que preguntabas sobre los tratados internacionales, en buena medida las negociaciones de tratados internacionales se producen a puertas cerradas del debate público. Nosotros, por ejemplo, en el año, no recuerdo si fue 2010 o 2011, cuando hubo otro brote negociador del TLC Mercosur-Unión Europea, que se viene discutiendo desde el 2004 con una serie de vaivenes, en el 2010 o 2011, no tengo muy clara la fecha ahora, hubo una ronda de negociaciones, negociadores vinieron, negociadores fueron, y nosotros, por ejemplo, desde Vía Libre metimos una solicitud de acceso a información pública a la Cancillería Argentina, pidiendo si podían hablar públicamente de las instancias negociadoras, es decir, que pedimos información pública sobre qué estaba negociando Argentina, cuál era la posición argentina, sobre qué aspectos iba a ser eje, cuáles eran las propuestas. La gran mayoría de los tratados internacionales tienen en este momento el problema del oscurantismo. Cualquiera de ustedes que haya estado siguiendo las negociaciones que hay abiertas, como por ejemplo la de Trans-Pacific Partnership, o algunas otras negociaciones regionales de distintos bloques, va a ver que una de las principales demandas que hay es sobre la transparencia en las negociaciones. La mayoría de estas negociaciones, como fue ACTA en la Unión Europea, cuando se discutió ACTA, apuntaban las organizaciones a la transparencia en los procesos. Hay muy poca transparencia en los procesos y entonces esto hace que los negociadores no tengan input de organizaciones como la nuestra o de organizaciones de la sociedad civil, porque las grandes corporaciones sí tienen los borradores y sí saben cómo están las negociaciones y sí logran meter sus posiciones porque tienen alianzas estratégicas con algunos sectores gubernamentales como el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Digamos, ahí el Departamento de Comercio de los Estados Unidos juega un rol clave negociando las posiciones que primero ha consensuado con el sector concentrado de las economías del conocimiento en los Estados Unidos. Se sabe que cada año el famoso reporte 301, que este año nos volvió a poner en la lista prioritaria, pasa primero por el feedback y el input que le da al Departamento de Comercio la IPA, que es una alianza de grandes corporaciones de los monopolios de conocimiento que nuclea distintos sectores. El problema es que cuando esto llega a la instancia democrática, donde nosotros los ciudadanos estamos representados para que se tome una decisión sobre cómo se va a legislar, llega a paquete cerrado y los legisladores no tienen más opción que decir se aprueba o no se aprueba. Y en general se aprueba a libro cerrado porque la instancia de negociación ya está cerrada. Entonces ahí hay un problema democrático, hay un problema institucional, un problema que no es un problema argentino, sino es un problema de todos los países que se encuentran con estos tipos de procesos que son oscuros en toda la instancia de negociación y que en el momento en que llegan a la única instancia democrática, institucionalmente democrática, que es cuando los tiene que ratificar o no el Parlamento, se aprueban o no a libro cerrado. Así fue que la Unión Europea, el Parlamento Europeo rechazó ACTA por creo que 400 y pico de votos contra 30, fue una votación muy, muy impresionante, pero fue también consecuencia del reclamo de que ninguna de estas cuestiones tuvo debate amplio y abierto al público en las instancias donde se corta el bacalao, digamos, que es cuando se negocia cada párrafo y se ponen brackets y se sacan los brackets y se pone así y se pone así. Entonces, en materia legislativa tenemos esta problemática que a los legisladores les llega el paquete cerrado y aprueban o no. Y tenemos la otra problemática que tiene que ver con un profundo desconocimiento de estas cuestiones y además me gustó mucho la presentación que hizo cuando la primera parte de los prejuicios que uno tiene sobre el sistema de patentes. Algo muy parecido pasa con los sistemas de derechos de autor. Pero eso que estaba entre todos esos ítems de conceptos equivocados,
hagan la prueba y salgan a preguntar a la gente, y son los preconceptos instalados, que el inventor tiene derechos absolutos sobre su invento, que los inventos deben durar para siempre. O sea, toda la cuestión de política pública es desconocida y todos los matices que uno puede trabajar dentro de una política pública son desconocidos, y son desconocidos muchas veces por quienes deben aplicarlos. Nuestra experiencia en Vía Libre en la materia es que en general los legisladores que impulsan reformas, al menos en materia de derechos de autor, que son las que nosotros más seguimos, desconocen absolutamente de qué trata la cuestión. Y pasan un proyecto de ley porque se lo trajo o una entidad de gestión colectiva, o un artista amigo, o una asociación. Ahora, por ejemplo, hay un ejemplo de 3 legisladores del Frente UNEN que presentaron un proyecto de extensión de monopolio sobre fotografía, y cuando nosotros les preguntamos, dijeron, uno de ellos que firmó el proyecto se dio cuenta, me dice, perdón, me mandé una macana, no tenía idea de lo que firmé. Y así me lo dijo. Cuando me enteré que ustedes estaban protestando por esto, dije, ¿qué pasó? ¿Qué metí la pata? Y había firmado un proyecto que desconocía profundamente, ni siquiera sabía de qué se trataba, pero se lo trajo un compañero de bloque, a quien se lo trajo un amigo de una asociación, y lo firmaron. Y ahí está el proyecto. Eso es muy común. En patentes estimo que es distinto, porque la ley de patentes se toca bastante menos y está en menor discusión. Y ya para cerrar, te cuento un poco cómo vienen las cuestiones de negociación sobre tratados internacionales. Así como, y esto está muy bien descrito en el trabajo de Peter Dragos sobre cómo se firman los tratados, los acuerdos ADPIC, y está muy trabajado también por otra académica que respeto, que me gusta mucho, que se llama Susan Sell, que habla sobre cómo se organizan las corporaciones para avanzar la agenda de propiedad intelectual. Susan Sell dice, bueno, las ONGs, los movimientos sociales también tienen que aprender de cómo se han organizado las corporaciones para organizarse y trabajar en dar una discusión más amplia. Bueno, eso está pasando con una lentitud mucho mayor, con una posición mucho más reactiva que proactiva. Lo que nos ha ganado de mano el bloque corporativo es que ha sido muy proactivo en meter los temas en la agenda y en conseguir apoyo de gobiernos estratégicos. En general, los movimientos sociales han sido mucho más reactivos y tienen algún tipo de estrategia de convergencia, pero muy incipiente. Solo proyectos grandes como el Trans-Pacific Partnership han logrado que algunas organizaciones globales se empiecen a aliar aún desde distintos campos. Organizaciones de consumidores, organizaciones de activistas, de lo que se conoce hoy día como los activistas de Internet, porque todos estos temas tocan las regulaciones de Internet, ACTA, por ejemplo, TPP, todos estos tocan responsabilidad de intermediarios, monitoreo de la red, baja de contenidos, una serie de problemáticas que ocupan a varias organizaciones como la nuestra. Nosotros acá en la región hemos hecho un trabajo desde el año 2004 aproximadamente, o sea, ya llevamos una década, muy lento, de articulación con organizaciones distintas de la nuestra. Con organizaciones que trabajan semillas, con organizaciones que trabajan medicamentos. Por ejemplo, en Brasil está la REBRIP, que es una red de organizaciones de movimientos sociales, que tiene un grupo de trabajo de propiedad intelectual, que está liderado principalmente por organizaciones que trabajan temas de VIH, de acceso a medicamentos y demás. O sea, ahí hay un núcleo de trabajo, pero en general, y otro tema también que aparece con posiciones bastante dispares, es todo lo que tiene que ver con la protección de los conocimientos tradicionales, que es otro gran tema que convoca muchas veces, sobre todo a organizaciones de países en desarrollo. Es un tema, el año pasado se hizo en Sudáfrica un evento sobre políticas públicas de propiedad intelectual, y uno de los ejes claves en África es todo el tema de los conocimientos tradicionales, donde hay varias cosas dando vuelta, pero bueno, en general se está tratando de articular, nosotros por lo menos tratamos de hacer convergencias con movimientos distintos del nuestro, porque con movimientos como el nuestro, con organizaciones como la nuestra, ya tenemos una relación de afinidad bastante establecida con muchas organizaciones de la región y somos muy poquitas. Y nuestra capacidad de acción es muy magra, justamente porque somos pequeñas, nuevas, sin
la experiencia que tienen otros movimientos, como pueden ser los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos medioambientales, que ya llevan décadas de debate a nivel internacional. Nosotros somos bastante más nuevos en esto, por eso nuestra estrategia es tratar de converger con otros movimientos que tienen intereses en la agenda de los tratados internacionales de comercio y tratar de poner ahí sobre la mesa como un tema clave la cuestión de propiedad intelectual, que muchas veces se intercambia como una figurita de poco valor. O se la deja de un costado. Por ejemplo, y ya con esto cierro, hubo hace poco una gran conferencia a nivel internacional sobre cuestiones de gobernanza global de Internet en Brasil. No sé si han visto algo, hubo muchas noticias, llamó Net Mundial, liderada por Dilma Rousseff y demás, donde las corporaciones metieron el tema de propiedad intelectual y la sociedad civil participante careció completamente de reacción en la materia. Por lo tanto, dejaron una cláusula de defensa de propiedad intelectual en el documento final sin que hubiera una reacción por parte de el resto de las organizaciones que están vinculadas con la cuestión de libertad en Internet y demás. Así que es una situación bastante preocupante que no se le dé a este tema la entidad que tiene. Un par de cosas que recogí que me quedaron de las presentaciones de Beatriz y Lorena. Primero que el caso de Lorena es interesante, ¿no? Porque está bien, está el conflicto, se demora la publicación, etcétera, pero pensemos en el contrafactual. Ella no patenta, publica y otro agarra y regalamos el conocimiento, ¿no? Digo, tampoco eso está muy bueno y es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Me gusta la referencia a otros derechos de propiedad intelectual. A mí me gusta mucho ver cine antiguo, ¿no? Y hay un sitio que se llama Open Culture, que hace poco posteó todas las películas que hubiéramos podido ver libremente si no se hubieran extendido cuando Fritz Lang y otros grandes cineastas están muertos hace rato y todos sabemos que las películas son de ellos y quién sabe quién está profitando con eso, pero sin duda no estimula la creación de más películas que extendamos a 75, 100, 200 años la prohibición de que caigan en dominio público, ¿no? Más otras cosas como indicaciones geográficas que claramente no, salimos perdiendo, ¿no? Digamos, están más ocultas, pero nos cuestan un montón de dinero. Y sí esta cuestión de ampliación de algunas cosas que quizás pueden ser hasta más peligrosas que las patentes, como el tema de los datos de prueba, ¿no? Digo, porque ahí estaríamos impidiendo que haya genéricos, ¿no? Y esos quedan totalmente bajo el radar de la discusión pública, ¿no? Y los legisladores no saben ni qué es, ¿no? Pues, en fin, creo que hay más cosas en el mundo que vale la pena discutir. Ahora, haciendo las preguntas, con relación a la ley de semillas, estamos hablando de la ley promovida por Monsanto, ¿no? Digamos, bueno, Valeria y Anabel seguramente te pueden dar una respuesta más fundada sobre el tema, porque trabajan sobre eso. Ahora, déjeme decir que eso también parte de una situación irregular, que es que en la Argentina se venden semillas clandestinas, ¿no? Digamos, o sea, pareciera que acá los únicos actores del juego son Monsanto y los pobres agricultores, que tampoco son tan pobres, ¿no? En Argentina, porque pero también en el medio hay un montón de gente que profita replicando semilla ilegal, entonces, bueno, digamos, me parece que la situación es un tanto más compleja y se llega a esto porque no hay un enforcement primero de cuál es el mercado legal o el ilegal, ¿no? Digamos, bueno, en fin, pero Valeria quizás en su cierre pueda tener una opinión mejor sobre eso. Sobre el tema de las sanciones, y también me quedó con relación a lo que mostraba el video divertido, que puedo estar totalmente equivocado, pero tengo la impresión de que en Estados Unidos hay una cuestión diferente, que es que también los jueces pueden decir, bueno, pues esta patente que le dieron a Amazon no vale nada, no vale. O sea, en realidad el examinador hizo cualquier cosa que en nuestros países no están así, ¿no? Entonces el tema de las sanciones, etcétera, es diferente, ¿no? Pero igualmente nunca es automática, alguien tiene que decir no. Alguien tiene que probar que hubo una infracción, etcétera, con lo cual también eso más bien funciona como amenaza, que como realmente, digamos, cuántos casos hay de tipos a los cuales alguien le hace un juicio y ha probado que es más bien como disuasorio que tanto de existencia legal, pero también difiere mucho según los sistemas. Lo de los tratados me parece también muy interesante lo que dijo Beatriz, de que coincido, no sé si eso quiso decir eso, pero digo que se negocia como una moneda de poco valor y efectivamente la cuestión sería que si la vamos a negociar le demos más valor que el que tiene, ¿no? Digamos, vale más de lo que creemos y no es algo y es algo que usualmente alguna gente parecía que lo va a regalar, ¿no? Digamos, y sin embargo estamos discutiendo cuestiones de dinero, de acceso a mercados, etcétera, que son extremadamente relevantes. Sobre lo que decía Anabel de los sistemas nacionales, bueno, los TRIPS te ponen un piso, ¿no? Digamos, pero luego a partir de ahí uno puede hacer cosas y también hay ciertas flexibilidades que a veces están subexplotadas, excepción, ¿no? La cláusula Volar y algunas otras cosas que
que a veces la gente ni sabe tampoco que existen y que permiten algunas excepciones, ciertamente sería mejor volver a la situación pre-TRIPS probablemente, pero también tampoco tenemos tan claro, ¿no? O sea, el debate, también como decía Beatriz, bueno, hay muy poca información, o sea, para tener un sistema legislativo acorde a la Argentina, que no sea ni el que tenemos ni el que teníamos, sino algo que justamente responda a lo que vos decías, las especificidades, etcétera, necesitaríamos tener una comunidad, me parece, más amplia que discuta estos temas, ¿no? O sea, no sé, como bueno, es parte de lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Pero digo, se sabe menos, hay menos gente dedicada a estas cuestiones de lo que sería deseable, ¿no? Y al final está todo bastante influido también por los abogados, ¿no? que tienen este discurso unilineal, que aprendieron en algún lado y son al final los que llegan más fácil al lobby, ¿no? Y por último, el tema del Mercosur, la verdad que desconozco, o sea, si la pregunta la entiendo es si nosotros podríamos, dado que nosotros no queremos, si queremos vender algo a Brasil, no queremos explotar el mercado americano, entonces podemos vender algo sin que nadie nos ponga el dedo, pero yo, bueno, a ver, digo, por empezar, el Mercosur está muerto, ¿no? Digamos, en términos, no sé si se dieron cuenta, pero si no está muerto huele mal, ¿no? Digamos, en todo caso. Entonces, en un punto me parecería interesante la propuesta si el Mercosur se estuviera discutiendo algo, ¿no? Pero yo sigo, ya me aburrí, pero laburé bastante sobre esos temas en el pasado, y no está ocurriendo nada, y los temas de propiedad intelectual, hasta donde yo sé, jamás fueron un eje de debate significativo, como la mayor parte de otros que no fuera comercio. Y en ese sentido me parece que lo que sí sé es que los 4 países no tienen la misma estrategia aparte de la materia, ¿no? Digamos, tampoco coordinan entre ellos y las legislaciones no son iguales, el lugar estratégico que tienen los temas no es igual. Por ejemplo, Brasil, si no me corregime, está en el PCT, ¿no? Digamos, la Argentina no, Brasil tiene licencias compulsorias, es decir, tampoco está lineal, ¿no? Quizás la de Brasil es más exigente en algunas cosas, sin embargo, está en el PCT. Entonces, digo, ni siquiera hay una coordinación que podría haber, ¿no? Más allá del TRIPS, en términos de alinear estrategias nacionales, cuando aparte de eso también influye sobre las decisiones de las empresas de localizarse o no. Brasil exige producción nacional, por ejemplo, para abastecimiento local del mercado y en farmacéuticos, y esto podría decir, bueno, yo me voy a Brasil y vendo en Argentina, y todo esto es algo que todos sabemos los que estamos en eso, pero nadie discute, lo cual sí estaría bueno hacerlo, pero por empezar habría que instalar el tema en la mesa, y para eso habría que revitalizar el Mercosur, ¿no? Gracias. Yo voy a hacer algunas reflexiones finales de lo que me surgen a mí como preguntas a partir de haber escuchado a los panelistas. Coincido un poco con lo que había planteado recién hace un rato Anabel, y también lo planteó Andrés en su exposición, sobre que no es buena idea en todo caso hablar de esto, de la relación o de la relevancia en propiedad intelectual e innovación en términos generales, y que en todo caso habría que hacer una discusión específica para cada caso, por ejemplo el caso de Semilla, pero con una salvedad, ¿no? Que al mismo tiempo hay una cuestión de poder y de política, de las políticas de propiedad intelectual que van a ser comunes a diferentes sectores, ¿no? A mí me quedó como picando varias cuestiones de el tema de poder en las diferentes presentaciones, ¿no? Me parece que Andrés en su presentación decía, bueno, por ahí la pregunta no es si hay que abolir o fortalecer, sino por ahí hay que pensar en cómo revisarlo, ¿no? Y una cosa que a mí me queda preguntando es esa revisión que uno podría hacer de los sistemas de propiedad intelectual, ¿en qué dirección va a ir? Digamos, ¿por qué llegamos hasta donde llegamos? ¿Es casualidad que la evolución que han tenido los sistemas de propiedad intelectual en los últimos años haya sido hacia un mayor fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y no a la inversa? Si uno piensa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde existe una Corte Suprema específica, hasta donde tengo entendido, para tratar los temas de litigios de patentes, o sea, es separado de la justicia, digamos, corriente, sino que existe una justicia a propósito, y los jueces que forman parte de esa Cámara son todos jueces que vienen en su gran mayoría de los bufetes de abogados que hasta convertirse en jueces eran quienes defendían los derechos de propiedad intelectual de las empresas,
y que por lo tanto tienen, desde que esa Cámara se constituyó, hay varios artículos que muestran que los litigios han salido siempre favoreciendo a quienes demandan sobre infracciones que se han cometido a la propiedad intelectual. Digamos, el hecho de que la regulación haya ido en un sentido de mayor fortalecimiento para mí no es casualidad y tiene que ver con quiénes son las personas que se favorecen de que ese sea, de que ese sea el resultado, ¿no? Cuando uno piensa quiénes son los que están tratando de fortalecer mayormente y de estandarizar los derechos de propiedad intelectual, armonizarlos a nivel internacional, ¿quiénes son? Son las grandes empresas multinacionales. ¿Y quiénes son quienes están en contra? Son los movimientos sociales. Entonces, si ponemos la balanza ahí, ¿quién es más poderoso? ¿O por qué uno está de un lado y por qué otro está del otro? Digamos, creo que nos da una idea de por qué estamos en la situación en la que estamos y por qué llegamos hasta donde llegamos, y que entonces discutir el tema de poder y política en términos generales sobre los sistemas de propiedad intelectual me parece que no es en vano, ¿no? El simple hecho de que también Andrés planteaba de que cuando firmamos TRIPS fue una negociación y todos participaron, digamos, algo habremos ganado de firmar TRIPS. Yo la verdad que no estoy tan segura de que las negociaciones sean tan abiertas y tan democráticas, un poco también como había planteado Beatriz, digamos, qué es lo que uno termina firmando, hasta qué punto eso es una negociación democrática y donde tienen participación voces de todos, ¿no? El mismo hecho de que uno deba firmar un TRIPS ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué es así? Existe un organismo internacional de propiedad intelectual que es la OMPI. Todas las regulaciones internacionales de propiedad intelectual hasta TRIPS se firmaron en el marco de estos tratados de propiedad intelectual, no de tratados de comercio. Ahora, ¿por qué se empieza a firmar a través de comercio? Justamente por el tema de enforcement, porque es mucho más fácil para quienes quieren defender la propiedad intelectual negociarlos a nivel de comercio, porque los países tienen interés en poder comerciar, y si tienen algún tipo de penalización en el comercio, claramente van a verse perjudicados en su economía, ¿no? No es casualidad que lo que quiero decir es, no es casualidad que estemos hablando de tratados de propiedad intelectual que se manejan en el marco de la Organización Mundial del Comercio. De vuelta acá hay una cuestión de poder latente que me parece que vale la pena discutir también a nivel general. Bueno, había notado otras cosas. Bueno, el tema, lo que mencionaba Beatriz, también el tema de poder, de las alianzas estratégicas, que algunos llegan a tener información sobre qué es lo que se está negociando y realmente el resto simplemente acepta o rechaza. Otro tema que me gustaría traer a cuento, digamos, como para cerrar, también tiene que ver con algo que planteó Anabel en su intervención, que es relacionado con la direccionalidad del cambio tecnológico que implica, digamos, de alguna forma el sistema de patentes, ¿no? Cuando uno piensa en innovación, no está pensando en un único tipo de innovación, y podríamos tratar de hacer un ejercicio de pensar qué tipo de innovación o qué tipo de actores son los que salen más beneficiados o más perjudicados de un sistema internacional de propiedad intelectual, ¿no? A mí, digamos, un trabajo que justamente hicimos con Andrés hace poco tiempo, tratamos de ver quiénes eran los actores que en los países de Latinoamérica habían empezado a patentar más a partir de la firma de TRIPS, ¿no? A partir de la firma de TRIPS, efectivamente lo que pasó es que hay más patentes en los países que firmaron TRIPS, ¿no? Eso se ve empíricamente y mucha gente asocia que entonces, como hay más patentes, hay más innovación, y uno podría decir TRIPS trae más innovación, ¿no? Lo que trae son más patentes. Y si uno hace un análisis en detalle de qué tipo de patentes o quiénes son los que patentan, básicamente lo que subió es la proporción de no residentes que está patentando en países que firmaron TRIPS. O sea, son multinacionales que no sé si están inventando algo nuevo y lo patentan en los países que firmaron TRIPS, o simplemente traen su conocimiento ya inventado, ya realizado, y lo protegen gracias a TRIPS. Lo mismo es con qué tipo de conocimiento se produce, ¿no? Acá también traigo algo que había planteado Lorena, que dice, bueno, nosotros cuando pensamos en qué es lo que vamos a hacer, tenemos que pensar que tiene mercado, y no solamente mercado en el sentido de que a alguien le pueda llegar a ser útil
ese conocimiento, sino también en que alguien tenga interés en desarrollar ese conocimiento, porque como dijo Lorena, una vez que yo hago la invención no significa que eso se traduce directamente en un producto. Tiene que haber otra empresa que tenga interés en hacer todos los test y todo el desarrollo que implica sacar ese producto al mercado, y eso lo va a tener siempre y cuando se pueda tener un derecho de exclusividad en la patente, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, bueno, a ver, ¿qué desarrollos van a llegar a esa instancia? O sea, ¿qué desarrollos se favorecen con el sistema de patentes? Bueno, se favorecen aquellos desarrollos que van a tener un mercado en donde uno va a poder de alguna forma recuperar toda esa inversión y no otros, ¿no? Entonces, si uno piensa en productos que tengan un fin más bien social o que cumplan con alguna utilidad social que por ahí no tiene un valor de mercado tan claro, bueno, probablemente el sistema de patentes no esté necesariamente favoreciendo esos desarrollos, más aún cuando los científicos, financiados por inversión pública, tienen también incentivos a ir en esa dirección, porque si no, básicamente no pueden investigar. O sea, lo que nos estaba planteando Lorena es que ellos están tratando de ver qué tipo de conocimiento va a poder ser patentado para elegir cuál va a ser el proyecto en el cual van a dedicar sus esfuerzos. Entonces, de vuelta, aquel conocimiento que pueda llegar a tener una utilidad social, bueno, no sé si va a ser el conocimiento que más favorezca o ese tipo de innovaciones las que más se favorezcan con un sistema de propiedad intelectual. Bueno, lo mismo está con el tema que trajo al final del conocimiento tradicional, ¿no? Y ahí hay un problema todavía más grave que tiene que ver con quién se apropia de ese conocimiento tradicional y hasta qué punto el sistema de patentes favorece que el que se apropie de ese conocimiento tradicional sea los mismos actores que han de alguna forma desarrollado ese conocimiento. Y bueno, y claramente cuando se pone a pensar quiénes son los que patentan, las comunidades aborígenes por sus propios medios van a poder patentar, si no puede patentar una pyme, si no puede patentar un científico. O sea, claramente ahí hay una cuestión de poder y de política que es necesario plantear y dejar abierto para futuras intervenciones en este tipo de debate. Bueno, por último toco el tema de la ley de semillas que habían preguntado. Hoy por hoy en Argentina tenemos una ley de semillas que está tratando de ser modificada, y quienes están haciendo lobby para modificar esa ley son justamente empresas multinacionales, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy la situación favorece a las empresas que pueden patentar los genes, que es lo que se puede patentar en las semillas transgénicas, y no a aquellos que han hecho todo el desarrollo de germoplasma, que ese desarrollo de germoplasma no se puede patentar. Entonces hay como, de alguna forma, una asimetría en la posibilidad de apropiarse de un conocimiento que tiene que ver con que el que desarrolla un gen lo puede patentar y el que desarrolla germoplasma no. Una semilla transgénica tiene un montón de genes que no son patentados, que están dentro del germoplasma, y por ahí un gen que sí está patentado. El gen que está patentado le da derecho a la persona que es dueña de esa patente de tener la propiedad intelectual sobre toda la semilla que contiene ese gen, simplemente porque la propiedad intelectual básicamente se extiende a toda la materia de aquello que está patentado. Esto está patentado el gen y toda la semilla, de alguna forma, aunque no sea la semilla propiedad, el que tiene la exclusividad para llevar ese desarrollo al mercado va a ser el que tiene el gen patentado, ¿no? Entonces, parte de la discusión de la nueva ley de semillas tiene que ver con poner un poco más en igualdad de condiciones los desarrollos que se hacen, por ejemplo, en el INTA para mejorar la semilla, y que entonces el germoplasma pase a tener una posibilidad de patentamiento o de propiedad intelectual similar al que hoy tienen los transgenes, ¿no? Entonces, hasta ahí uno podría decir, bueno, a ver, eso no estaría tan mal, porque entonces el INTA podría negociar en igualdad de condiciones con empresas multinacionales que son las dueñas de los transgenes y que hoy no tiene esa posibilidad. En el caso del algodón, que es el más conozco, la semilla transgénica, Monsanto le puso un gen propiedad suyo a un germoplasma desarrollado durante años por el INTA, y esa semilla transgénica de germoplasma INTA, gen de Monsanto, se registra como propiedad de Monsanto, simplemente porque Monsanto es dueña de un gen, ¿sí? Con una ley de semillas en donde eso se equipare, podrían negociar en igualdad de condiciones, ¿está? Ahora, el problema está en que la nueva ley de semillas que impulsa Monsanto no solamente tiene esta idea de poner en igualdad de condiciones
los desarrollos de variedades vegetales y los desarrollos de genes que se insertan en esas variedades vegetales, sino que, como decía Beatriz, viene empaquetado con un montón de otras cosas, y el momento de que uno vaya a votar una ley de semillas, no es que va a votar una fracción de la ley de semillas, va a votar la ley de semillas como viene. Y la ley de semillas como viene, esa ley de semillas en particular, viene con restricciones muy poderosas al uso propio de la semilla. En donde el problema que todos tenemos es que favorecer ese tipo de legislación implica quitarle todo el derecho a los agricultores, no solo de intercambiar semillas, que ya hoy no lo tienen, ¿sí?, sino también de guardar semillas para la próxima siembra. Y eso es como, bueno, realmente es avasallante, me parece a mí, en términos de los derechos del agricultor, ¿no? Ahora, ¿qué posición puede tener uno respecto de esto? Y bueno, de vuelta a lo mismo, a mí me parece que acá hay una cuestión de poder en donde está impulsando una legislación que va a favorecer a ciertos grupos frente a otros y que no está abierto a un debate amplio y democrático para que se pueda de alguna forma intervenir en la legislación y hacerla a medida de las necesidades del desarrollo.